Muchas personas siempre han soñado con la idea de construir una casa totalmente a medida que se ajuste a sus deseos y a sus necesidades específicas. Aunque es cierto que la mayoría de las viviendas que se construyen actualmente pues, se desarrollan bajo los parámetros establecidos por las promotoras o por las constructoras, aún existen algunos valientes que pues deciden embarcarse en la aventura de edificar su propia casa desde cero. Este proceso les permite tener un control total sobre cada aspecto del diseño y pues de los materiales utilizados y poder crear así un hogar totalmente personalizado. Entonces, la pregunta clave que surge es ¿qué pasos se deben seguir y cuál es el coste asociado a cada uno de ellos para la construcción de una casa? En este vídeo vamos a desglosar todos los detalles necesarios para que tengas una idea clara de lo que implica este proyecto y al final del vídeo os voy a compartir también una pequeña reflexión acerca de la vivienda y el problema que tenemos actualmente en España, que no solo es nuestro, sino que lo tienen muchísimos otros países de nuestro entorno. Y antes de entrar en materia, os quiero anunciar una noticia para todos aquellos que os interesen las finanzas y las inversiones. Pablo Gil, economista y experto en bolsa con más de 40 años de trayectoria, va a hacer un directo totalmente gratuito el día 3 de junio, donde tratará aspectos súper importantes para aprender a invertir nuestro dinero. Yo no me lo pienso perder y os dejo el enlace a este directo abajo en la caja de descripción para que os inscribáis y reservéis vuestra plaza totalmente gratuita en el directo, pues todos los que estéis interesados en aprender un poco más sobre finanzas. Para empezar, quiero dejaros claro una cosa, y es que, como comentaba con Pepe Sáez en el vídeo que subí hace una semana y poco, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, si vas a construir tu propia casa, lo primero que tienes que tener claro es que no vas a ser un mero cliente, vas a ser un promotor de tu propia casa, es decir, un autopromotor, y eso te convierte en un agente más de la edificación con sus responsabilidades totalmente definidas en la LOE, en la Ley de Ordenación de la Edificación. Lógicamente, el precio de construir una casa pues varía en función de muchísimos factores, pues como por ejemplo la localización, el tamaño de la casa, el tipo de estructura y el tipo de cimentación, si hay movimiento de tierras o no, los materiales empleados y un sinfín más pues de variables. Pero en términos generales los pasos a seguir van a ser siempre los mismos y cada paso lleva un coste asociado que iremos comentando a través de un ejemplo para que lo veáis más claro. El primer paso esencial para construir una casa es adquirir un terreno que se adapte a los requerimientos específicos de la vivienda que queremos construir. Tenemos que encontrar una parcela que no solo cumpla con las necesidades del proyecto, sino que también sea viable desde el punto de vista pues, regulatorio y práctico. Por ejemplo, puede ser que queramos una casa de líneas totalmente modernas y el terreno pues, esté adscrito a una normativa municipal urbanística que nos impida hacer cubiertas planas y tengamos que hacerlas inclinadas. Pues es algo que tenemos que tener en cuenta desde el principio. La compra del terreno suele ser una de las inversiones más significativas en el proceso de construcción de una casa y por eso pues no hay que tomárselo a la ligera porque nos va a condicionar el proyecto desde un punto de vista normativo, como hemos visto, pero también económico. Generalmente las parcelas tienen una superficie máxima edificable que determina la cantidad de metros cuadrados pues que podemos construir en ese terreno, lo hagamos en una sola planta o lo hagamos distribuidos en varias. Esta superficie edificable suele estar regulada por pues normativas urbanísticas municipales, porque, como hemos visto varias veces en este canal, el urbanismo compete a los municipios, por lo que es fundamental conocer las restricciones locales antes de comprar ese terreno. Al buscar una parcela es importantísimo diferenciar entre suelo urbano, urbanizable y rústico. El suelo urbano está preparado ya para la edificación con todos los servicios necesarios como agua, electricidad y alcantarillado. El suelo urbanizable, aunque no está listo inmediatamente para construir, pues tiene potencial para ser desarrollado en el futuro, mientras que el suelo rústico generalmente pues está más asociado a usos agrícolas o rurales y tiene restricciones mucho más severas para la edificación. Antes de adquirir cualquier tipo de suelo es indispensable considerar las limitaciones y las características de ese terreno y lo ideal, lo que yo aconsejo es consultar a un arquitecto con experiencia en la zona porque su conocimiento pues, nos puede evitar problemas futuros y además optimizar el diseño del proyecto. En nuestro ejemplo vamos a considerar un terreno urbano de 130.000 euros. Según quién sea el vendedor, si es empresa o es particular, pues pagaremos el IVA del 21% o el ITP de pues, entre un 6 y un 11%, además de algunos otros gastos como notaría y registro.
El segundo paso es contratar a los técnicos que se van a encargar de hacer el proyecto de tu nueva casa. Puede que los contrates por separado o que un estudio te ofrezca todo en un mismo paquete de servicios, pero de cualquier forma pues siempre habrá que elaborar un estudio topográfico donde se plasme la realidad del terreno, sus dimensiones, su forma, cotas, etc. Tendrá un coste de aproximadamente pues, entre 400 y 500 euros y también hay que realizar un estudio geotécnico que nos revele pues, cuál es la composición de ese suelo y cuáles son sus propiedades para que después se pueda diseñar una cimentación adecuada. El coste de este estudio pues, puede rondar entre los 700 y los 900 euros. Después tenemos los honorarios de arquitecto y arquitecto técnico. Esto es bastante subjetivo porque actualmente en España pues, hay libertad de honorarios, pero vamos a suponer que el precio es conjunto y nos cobran por el proyecto, que sería anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución, un total de 18.000 euros y por la dirección de obra unos 7.500 euros. Además tendríamos que contratar también los servicios de un coordinador de seguridad y salud y todo esto estaría sujeto además al IVA del 21%. Una vez que el arquitecto redacta el proyecto de ejecución de la vivienda, pues se basa en unas tablas, normalmente de los colegios de arquitectos o de plataformas profesionales con una base de precios orientativos sobre la construcción, pues para darte un PEM, un presupuesto de ejecución material. Vamos a poner, por ejemplo, que una vez hecho el proyecto de ejecución, en esta casa de ejemplo nos sale 250.000 euros de presupuesto de ejecución material. Esta cifra no es lo que te va a costar a ti construir la casa, sino que es un precio de referencia que se usa sobre todo para el pago de impuestos y licencias y que simplemente incluye el precio del material y de la mano de obra. Lo que tú vas a pagar es el precio que te pase después la constructora a la que contrates y este será el PEC, el presupuesto de ejecución por contrata. Este PEC se calcula sumando al PEM, al presupuesto de ejecución material, los gastos generales de la empresa constructora y su beneficio industrial. La construcción, por supuesto, la puedes llevar a cabo contratando a una sola constructora, a varias o a cada gremio por separado. Y por cierto, es importante destacar que el IVA para autopromotores es del 10%, por tanto, al presupuesto de ejecución por contrata se le aplica un 10% y no el 21% de IVA. En el caso del ejemplo, pues vamos a suponer que el PEC, el presupuesto de ejecución por contrata, es de 300.000 euros. Como os decía antes, el precio de construir una vivienda pues va a depender de 1000 factores, pero mínimo yo diría que partiríamos de aproximadamente unos 1.900-2.000 euros por metro cuadrado. Además, antes de empezar las obras, por supuesto, tendremos que conseguir la licencia y pagar los impuestos correspondientes. En el ejemplo que os estoy enseñando en pantalla, veréis que estoy marcando siempre en rojo todo lo que corresponde a impuestos. En este punto tendremos que pagar el ICIO, que es el impuesto de construcción, instalaciones y obras, que será pues de entre un 3 y un 5% del PEM, del presupuesto de ejecución material, no del PEC, y dependerá de nuestro municipio. Yo he puesto un 3,75%, que es lo que tenemos actualmente en Madrid. Por otro lado, también hay que pagar la licencia de primera ocupación del ayuntamiento, que será aproximadamente pues, de entre un 0,5 y un 1% del PEM, del presupuesto de ejecución material. Además de todo esto, pues también habrá que pagar por aquí un aval de gestión de residuos, otro por ocupación de aceras, etcétera, que si lo haces todo correctamente, pues te los devolverán al final de la obra. También tendremos que pagar las altas de suministros, que no es que tenga un gran impacto sobre el presupuesto total, pero conviene mencionarlo también. Y lo mismo con los gastos de notaría, una vez escrituremos la vivienda terminada y paguemos el impuesto de actos jurídicos documentados y demás. Sobre el mobiliario, pues vamos a poner que sean, por ejemplo, 25.000 euros, también tenemos que pagar el IVA, en este caso del 21%. Y llegados a este punto, pues si hacemos el recuento total, tenemos que la vivienda nos va a costar pues entre unos 550.000 y unos 570.000 euros, dependiendo si compramos el terreno a un particular o a una empresa, y los impuestos pues suponen entre un 11,5% y un 14,5% aproximadamente. En este caso, pues estamos hablando de unos impuestos de entre 63.000 euros y 83.000 euros. Ahora bien, esto es una forma de verlo muy directa. Sin embargo, si fuésemos más allá, pues veríamos que gran parte de la cifra que está marcada en negro también son impuestos. ¿Por qué? Pues os pongo varios ejemplos. El primero, en el precio del solar, el vendedor tendrá que pagar sobre el importe que reciba de la venta un impuesto de plusvalía municipal que oscilará entre un 25 y un 30% de la ganancia patrimonial que a él le suponga. Y aunque esto lo pague el vendedor, pues no deja de ser un impuesto que sale del importe que tú le pagas, que sale de tu bolsillo y que por tanto pues encarece también la operación porque lógicamente está repercutido en tu precio de compra.
Otro ejemplo son los impuestos que pagan por trabajar todos los profesionales a los que tú contratas y que lógicamente están dentro de sus costes generales que te repercuten a ti en sus honorarios, de igual forma que hemos visto que el constructor pues lo hacía al imputar sus gastos generales en el presupuesto de ejecución por contrata. Otro ejemplo son los materiales sobre los que tú pagas un IVA del 10% por ser autopromotor, pero que durante toda su cadena productiva, desde la materia prima hasta el producto final, pues han pasado en ocasiones por diferentes manos de fabricantes y distribuidores y se han encarecido por el beneficio industrial, pero también por los costes, los gastos generales de cada agente de ese proceso, donde por supuesto están también repercutidos sus respectivos impuestos. Y finalmente, y no menos importante, pues hay que pensar que todo esto lo pagamos con dinero neto, es decir, el que nos queda después de haber pagado todos los impuestos que gravan el trabajo y toda la actividad diaria, que sumando todo, pues cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, IVA, IBIS, etcétera, etcétera, lo podéis ver en varios vídeos del economista Juan Ramón Rayo, pues va a partir de un 40% para un salario mínimo. Si vemos todas estas cifras dentro del problema global que tenemos con la vivienda en España y sobre todo del acceso a ella por parte de los más jóvenes, pues yo creo que deberíamos reflexionar sobre las causas que están generando este problema. Porque es muy fácil reducirlo todo a decir que pues la vivienda está cara porque se especula con ella, pero también, pues como hemos visto en este vídeo, si tú mismo te construyes tu propia vivienda para vivir, no estás especulando y sin embargo tampoco es algo que esté al alcance pues, de cualquiera, ni muchísimo menos. Porque el mero hecho de construir pues, es un proceso lento, caro, muy gravado por impuestos y con muchas trabas también administrativas y regulatorias que también, por supuesto, aumentan los costes. Con esto lo que quiero es que seamos conscientes del impacto que tienen los impuestos en el acceso a la vivienda, pero también de otras dificultades que el ejercicio propio de las administraciones públicas nos supone y que en muchos casos pues, deriva también en incrementos de presupuesto, como la no liberalización de suelo, porque si hay menos suelo, pues este es más escaso y por tanto es más caro. Los plazos excesivos para la concesión de licencias, la opacidad y la dificultad en muchas ocasiones de encontrar atención al público, los excesivos requerimientos a los proyectos por parte de los ayuntamientos, que todo ello pues deriva en retrasos en la obra y que por supuesto pues cuestan dinero. Hoy más que nunca estoy deseando leer vuestros comentarios, a ver qué pensáis al respecto. Os doy las gracias si habéis llegado hasta aquí, de verdad, me gustaría pues saber si os gusta este contenido y si es así os pediría un like que ayuda siempre al vídeo a posicionarse mucho mejor. Lo dicho, os leo por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo.